el síndrome de la cabaña, que tiene su origen en los antiguos colonos americanos que tenían que pasar largas temporadas de invierno encerrados en sus casas. Este fenómeno también se ve en la gente que está mucho tiempo internada o la gente que pasa largos periodos en la cárcel. El síndrome de la cabaña, si bien se le ha puesto el nombre de síndrome, pero no tiene nada que ver con una cuestión patológica, sino que es un conjunto de síntomas que surgen cuando una persona, por alguna causa, tiene que pasar un periodo prolongado de confinamiento. Bueno, nada más cerca de la realidad este tema que vamos a trabajar esta semana, de lo que nos está sucediendo, y especialmente en Villa Mercedes con el tema de la pandemia. Esta semana le queremos poner una palabra a este sentimiento de tener que volver a la calle después de haber pasado 6 meses prácticamente encerrados. Mucho nos hemos ocupado de los síntomas físicos, del cuidado físico, el alcohol, barbijo, escuchamos mucho a los médicos, pero también es crucial, es fundamental poder hablar de la revolución emocional interna que hemos tenido que afrontar y aprender a sobrellevar en función de esta situación. Es decir, cuánto se nos cambió la vida a partir de aquel 14 de marzo que las personas con riesgo ya comenzaron su confinamiento. Las emociones han sido diversas y han sido nuevas. Así de repente nos hemos tenido que enfrentar con situaciones tan inesperadas. Por ejemplo, vamos a comenzar hablando de los duelos, los microduelos de la vida anterior que llevábamos hasta el 14 de marzo. ¿Quién no ha tenido que o no trabajar o trabajar en demasía las personas que están en la primera línea? ¿A quién no le ha pasado no poder ver a un familiar porque está a la distancia? Eso implica pequeños duelos entendidos como pequeñas pérdidas, aunque sean temporarias. También ha habido quienes han tenido que atravesar duelos reales de personas que ya no están en función de esta pandemia. El duelo de poder compartir una reunión con amigos, tranquilos, seguir compartiendo un mate. También aparece la dificultad de poder predecir qué nos va a pasar. Esta incertidumbre que nos ha invadido, este no poder controlar nuestra vida como lo veníamos haciendo, proyectándonos, esto ha generado mucha angustia, el no poder decidir qué vamos a hacer con nuestras actividades, con nuestro trabajo, con nuestro capital. ¿Cuántas personas se han visto afectadas por esta situación de pandemia en lo económico? El temor a lo inesperado. Este es un sentimiento que aparece en el ser humano ante cualquier situación. Pensemos, quien va por primera vez a una sesión psicológica ya tiene el temor a lo inesperado. Es algo que no vivió, es algo que le genera un importante nivel de ansiedad. El cambio total en la rutina. Pensemos que hasta el 14 de marzo teníamos trabajo, íbamos al trabajo, nuestros hijos estaban comenzando un nuevo ciclo lectivo, mucha gente estaba proyectándose económicamente, familiarmente, cumpleaños de 15, casamientos. Y esto implicó un cambio drástico de un día para el otro, implicó un cambio total en nuestra vida, y vaya incidencia en nuestro psiquismo, en nuestras emociones, el hecho de tener que adecuarnos a dejar atrás una serie de cuestiones que teníamos pensadas para tener que adaptarnos a un confinamiento que trajo lógicamente un montón de emociones nuevas. Pensemos, para la gente que vive sola, el no poder compartir una charla, una comida, un encuentro con sus familiares, con sus amigos, lógicamente despertó un nivel de angustia importante. En las familias
consolidadas como sean, el hecho de compartir el espacio físico de la casa las 24 horas del día, el tener que compartir ciertos elementos para poder seguir trabajando, estudiando, implicó una adaptación muy grande. También hay muchas familias en el mundo que se han visto afectadas por toda esta situación de pérdida de capital, de pérdida de trabajo, disminución del trabajo. Es importante no encerrarse en uno mismo, dentro de las posibilidades que uno tiene, así viva solo, utilizar, por ejemplo, el tema de videollamadas y conectarse con familias, con amistades, las familias, personas que vivan juntas, poder ponerle una palabra a qué cosas les va pasando a cada uno con este confinamiento, cómo se están sintiendo dejando atrás proyectos, cómo están viviendo el tema de la angustia. Es fundamental ponerle una palabra a los sentimientos que nos van surgiendo y en esta etapa de tanta crisis emocional como hemos atravesado. Aparecen otros ítems también importantes de esta etapa de cuarentena, y es cuánto tiempo hemos dedicado a estar informados, que era una forma de ejercer el mínimo control sobre nuestra vida. Nos parecía que sabiendo podíamos predecir en alguna medida. Hay personas que se han como aferrado demasiado al tema de los números, las cantidades, y eso ha sido un generador de angustia fundamental. Los psicólogos, a través de las redes, que han aparecido mucho, han dado una serie de tips, como por ejemplo que puede ayudar en esta etapa de pandemia, como el tema de intentar llevar dentro de lo posible, respetar una rutina lo más parecida a lo que implica la vida nuestra en épocas normales, ¿no? Es decir, tratar de respetar lo que son los horarios, la rutina dentro de la familia, los niños. Obviamente que los niños en esta etapa se han aferrado mucho a las pantallas, tratar de captar la atención de los chicos con otro tipo de actividades. Y si en algo nos sirvió esta pandemia, fue para quienes tuvieron la suerte de poder estar en la casa, poder compartir más tiempo con los chicos, y bárbaros si han podido dialogar más, ¿no? Bueno, voy a pasar a leer un testimonio. He recibido múltiples testimonios, bienvenido sea. La gente colabora muchísimo con este programa. Tengo muchísimos testimonios, pero voy a leer uno en especial que en gran medida refleja los diferentes aspectos de las emociones en esta etapa y qué es lo que le pasa a esta persona ahora en la nueva etapa, que es poder empezar a salir poco a poco a la calle. Ahí, entonces les leo el testimonio. Hola Isa, primero estaba un poco incrédula de lo que estaba ocurriendo. Si bien sabía lo que estaba sucediendo en otros continentes, no pensaba que llegaría. Luego se complicó cuando tuve que dejar de ir a trabajar y encerrarnos. Estaba confundida, enojada, rara, no sé, una mezcla de emociones. No sé si me he adaptado a la cuarentena. Busco ocuparme en casa de cosas que no tenía tiempo de hacer y aprender por las redes algunas sobre plantas y pinturas. Lo más difícil fue dejar a mis alumnos, luego no poder viajar a ver a la familia que estaba en otra provincia, a solo 100 kilómetros. Lo peor fue cuando me avisaron que mi mamá había sufrido un accidente cerebrovascular, un ACV. Ahí me desmoroné. Comprendí que había perdido la libertad. Fue un quiebre. Me deprimí mucho. No me permitían salir. Luego, cuando quise regresar, luego de 1 mes y medio, tuve que hacer cuarentena 15 días. Fue terrible. La mediatización de la pandemia
que sumó a mucha gente en el encierro y provocó que se enfermaran o murieran de tristeza, caló muy hondo en nuestras vidas, así como algunos nunca respetaron el distanciamiento. Otros empezamos a sentir un desasosiego, no sé, miedo de contagiarnos, de que nos contagien o de morir, tanto sea una persona querida como uno mismo. Me da temor salir, evito hacerlo, pero por ahí pienso que tenemos que enfrentar el hecho de que podemos enfermarnos y tenemos que prepararnos. Yo pienso que si lo tengo y salgo adelante, tal vez pueda ayudar a otros a mejorarse. Lo más importante es mantener una vida sana y trabajar las emociones haciendo pequeños cambios. Y así como yo, creer en Dios, aferrarse a eso con todo el alma. Para cerrar, la dificultad más grande es no poder ir a ver a mi mamá y el miedo de no poder despedirme de ella. He recibido muchísimos testimonios sobre qué nos ha sucedido con nuestras emociones durante la cuarentena, que en alguna medida la seguimos llevando a cabo, y qué nos pasa con el salir a la calle después de haber estado tan pendientes de los números. Nos vamos enterando y este es un momento especial para nosotros los mercedinos. ¿Qué nos pasa con el empezar a salir a la calle? Es totalmente esperable, es lógico que nos surjan emociones encontradas. Hay pacientes y personas, no necesariamente pacientes, que lo viven de una manera muy especial. Hay personas tendientes a una personalidad más bien fóbica, que son los que generan tanto temor, tantos miedos puestos en el afuera, en el contagio, en el temor a veces hasta respirar aire de afuera, ¿no? Hay gente que realmente no puede salir de la cuarentena y esa gente genera un nivel de angustia sumamente elevado. Este tipo de personalidades son muy tendientes a buscar protección dentro de la casa, y en este caso, que fue justificado al principio, fue lo que se nos solicitó, lógicamente a este tipo de personalidades les cuesta muchísimo más poder salir y adaptarse a esta nueva realidad que nos toca vivir. Por ejemplo, con respecto a la posibilidad de salir, he recibido respuestas diversas, como que hay gente que puede afrontar esta situación con cierto nivel de fortaleza, de naturalidad. Hay quienes lo magnifican mucho más, lo cual es esperable porque, bueno, es una realidad que acontece en nuestra ciudad. Como por ejemplo, algunos de los testimonios dice, por ejemplo, volver a la calle poco a poco está muy bien. Cada uno debe ser responsable de sus propios actos, de sus cuidados y de cuidar a los demás. ¿Miedos? No. Ocuparse y a confiar en Dios. Me da temor salir, evito hacerlo, pero por ahí pienso que tenemos que enfrentar el hecho de que podemos enfermarnos y tenemos que prepararnos. Para otros resulta algo reconfortante que volvamos a lo que se conocía como vida normal. Miedos, la inseguridad que trajo todo esto, que le pueda pasar algo a un ser querido. Seguimos. Se hace mucho hincapié en el tema de la dificultad de no poder estar con la familia. Hay personas que lo viven con naturalidad, el hecho de poder volver a la calle. Hay personas a quienes las invade el tema del temor, y sobre todo a las personas que han pasado la pandemia en gran medida solos. Al estar uno solo es como que se agudizan las emociones, y por eso es tan importante mantener ventanitas abiertas de comunicación con el mundo externo, sobre todo, insisto, las personas que están solas, porque lógicamente cuando uno está angustiado y está solo, esas angustias en uno se magnifican. El hecho de poder ponerle palabras, de poder compartir las emociones
con un ser querido, con una amistad, hace que esas emociones se atemperen. Ayer vi a mi hija y me dice: abrazame, gordita, y le pregunté si podía, porque tenés miedo si la podés enfermar o viceversa. Esto es muy duro, tanto por el que está solo como por el que está acompañado. Otros testimonios dicen: el volver a salir un poco da miedo, no por uno, sino por la familia. Aún no he salido, me resulta incómodo y aún no encuentro la necesidad para salir, pues todo mi trabajo, estudios y actividades continúan en modalidad online. ¿Qué tema este, no? Es un tema importante, el tema de quienes no pueden salir. Es lógico que nos genere angustia, es un periodo nuevamente de adaptación, así como lo fue a partir del 14 de marzo, el hecho de tener que adaptarnos de repente a quedarnos dentro de la casa y hacer las compras. Uno de la casa hacía las compras para para una semana o cosa por el estilo. Implicó un periodo de adaptación, de duelos, de tantas cosas que tuvimos que dejar atrás que no podíamos hacer. Pues ahora viene la otra etapa y es en la que nos focalizamos hoy. Es el poder, si es que podemos salir y de qué manera podemos salir. ¿Qué emociones nos invaden? Hay personas que poco a poco van logrando confianza en esta nueva realidad que nos acontece, pero hay muchas personas, y sobre ellas es en las que ponemos foco hoy, son las personas que no pueden salir, que tienen un importante nivel de temor. Estemos abiertos como ciudadanos solidarios a prestar atención si en nuestro entorno, en nuestro vecindario, en nuestras amistades, aparece gente a quien le está costando mucho el salir. Yo creo que es fundamental que podamos prestar atención a este tipo de situaciones, porque así como hay una crisis sanitaria relacionado más bien con el cuidado físico, hay una realidad emocional crítica en la que las tendencias a vivir ciertas emociones extremas tienden a aumentar. Es así que hay casos en que a veces les cuesta encontrar el sentido de la vida ante una situación muy marcada de angustia. Por eso es importante que estemos atentos, no hace falta ser psicólogo para esto, sino que podemos prestar atención un poquito más a qué cosas me pasa a mí como ser humano en esta situación y qué cosas le pasa a mi entorno, a mis amistades, a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Es como que podemos ser en alguna medida un poquito como psicólogos, acompañándonos en esta situación de emergencia. Pensemos en un trabajo cuando alguien por alguna cuestión o tiene un familiar muy enfermo, fuera de la pandemia, ¿no? O está atravesando una crisis económica importante, tendemos a solidarizarnos y ver de qué manera podemos ayudar a esta persona, a este familiar, a este amigo, con lo que está atravesando. Pero en este momento en el que todos estamos inmersos en una sociedad, en un momento emocional particular, creo que más aún podemos agudizar nuestra posibilidad de mirar hacia el otro y poder acompañarlo en esta situación nueva a la que no todos nos podemos adaptar del mismo modo. Entonces, me interesa que les quede de este programa la posibilidad de abrirnos a mirar qué le pasa a nuestro prójimo. En la mayoría de los casos seremos nosotros quienes podamos darle una palabra de aliento, contenerlos, escucharlos, y cuando la situación se agudiza, es decir, estos miedos invaden a la persona y ya no le permiten volver a la normalidad de la vida,
o lo limitan en otros aspectos, serán esos los casos en los que hace falta una consulta psicológica o psiquiátrica según el caso. Bueno, vamos recibiendo mensajitos. Extraño a los nietos, las juntadas con amigos, los besos y abrazos, no poder viajar. Tengamos fe que Dios no nos abandona. Mucha gente logra encontrar en la religión la fortaleza para poder afrontar esta situación. Tengo miedo a que alguien cercano yo padezca alguna enfermedad y tenga que pasarlo solo, y si llega el final no poder estar ahí. Fíjense hasta qué nivel, el nivel de angustia llega a ensombrecer tanto la visión de un futuro cercano, ¿no? Otros mensajitos que nos van llegando: el volver a la calle es incómodo, verlos a todos con barbijo es rarísimo. Todo me deja pensando cómo esta pandemia nos cambió la vida al mundo. Qué bárbaro todo. Volvemos nuevamente al tema de tantos duelos que hemos tenido que atravesar por esta situación. El ser humano vive con mucha angustia un duelo. Un duelo es una pérdida, es una separación, es una etapa que queda atrás. A lo largo de la vida vamos atravesando distintos duelos en la medida que vamos creciendo, que vamos dejando etapas evolutivas atrás, como la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez. Pero cuando de repente los duelos nos invaden, e invaden a nuestra familia, e invaden a nuestra sociedad, a nuestro país, e invaden al mundo, ¿cómo no nos va a afectar emocionalmente tener que afrontar tantas pérdidas emocionales, aunque luego se puedan recuperar ciertos aspectos perdidos, ¿no? Como el volver a trabajar, el volver a salir a la calle? Pero el ser humano no está preparado de por sí para poder afrontar con tranquilidad tantas pérdidas, tantos dejar atrás. Y eso es lo que hace que aparezcan niveles de angustias que a veces son meritorios de un abordaje terapéutico. Entonces, en esos casos, sea el futuro paciente o la familia, es importante que estén atentos a los niveles de angustia, y me refiero a niveles de angustia, para decirlo en palabras más sencillas, cuando una persona está triste, está decaída o está temerosa a tal punto que no puede recuperar el nivel normal de vida dentro de la realidad que vivimos. Por eso es sumamente importante que sobre todo estemos atentos, no solamente al barbijo, al alcohol, al modo de salir, sino también estar muy atentos a qué le pasa a las personas que tenemos en nuestro entorno. Bueno, tenemos muchos, vamos a tratar de leer algunos porque no nos da el tiempo para todo, tenemos solamente media horita. Dentro de todo me adapté bien, hubo altibajos, pero hice de cuenta como que estaba de vuelta en la Antártida. Seguramente es algún personal que ha ido a la Antártida. Y resulta que estamos mejor que en la Antártida. Podés salir al patio, podés salir a caminar. Lo más difícil, no mucho, lo único era que existían problemas que uno no podía llegar a afrontar. Como el estar lejos de la familia. Y el salir a la calle aún tengo el mismo control, miedo no. Si me molesta la imprudencia de la gente que no se cuida. Gracias por permitirme dar mis testimonios. Al principio fue difícil porque extrañaba tantas actividades y rutinas de clases o reuniones. Después encontré muchas cosas para hacer en casa y me organicé con las compras. Tengo parte de mi familia en otra provincia. Deseo poder viajar para verlos. Estoy muy ansiosa de volver a la normalidad.
Soy prudente y acato todas las indicaciones de cuidado y distancia. Siento el temor por algo desconocido, pero no me asusta ni me quita las ganas de sociabilizar. El tema de los duelos, de poder compartir con la familia, parece que ha sido algo que nos ha afectado sobremanera, ¿no? Además de tantas otras pérdidas, es el tema de no poder estar ni con los familiares. Por eso me llegó esta mañana un mensaje relacionado con la importancia de un renacer, de un aprender a funcionar de otro modo, esto de reinventarnos, ¿no? Todos tenemos una identidad, una forma de ser, tenemos una historia de vida, costumbres. Ahora fijémonos que en realidad todo eso se ha visto afectado por esta situación de cuarentena. Por eso de ahora en más implicará un renacer en cada uno, un rearmarnos, un aprender a vivir y a cuidarnos de otra forma, lo cual moviliza totalmente nuestras emociones. Acá me llega otro mensaje: qué linda charla, me encanta escuchar a la licenciada, me gustaría saber algunos tips para hacer cuando nos invade la angustia. Eso es fundamental. Hay momentos en que las personas, cuando tienen mucho temor a algo, generan crisis, ataques de pánico, como se dice. En esos casos se vive el temor con un nivel tan intenso que realmente para la persona que lo padece está el temor a la muerte. Tiene temor a como que se acerca a la muerte, y en realidad nadie muere por un ataque de pánico, pero es como se vive. Entonces, si tanto para la persona que lo padece como para el entorno, es importante intentar tranquilizar a esa persona y decirle que esto que le está pasando lo va a poder superar, que esto se acompaña mucho de síntomas físicos como palpitaciones, taquicardias, mareos, sudoración, parece que la persona no puede respirar. Tranquilizarla y decirle que lo que está atravesando es un momento pasajero, que no responde a una enfermedad, sino que tiene que ver con un nivel importante de angustia. Tratar de llevar el foco de la atención a otro tema poco a poco, porque es una situación crítica, son las situaciones más extremas y nadie ha muerto por un ataque de pánico, pero insisto, la sensación del paciente es esa. Focalizar, tratar de ir poco a poco llevándolo a pensar otros temas. Para este tipo de personalidades es importante empezar a generar aprendizajes con respecto a técnicas de relajación. En el caso de que estas crisis de pánico se presenten ya con frecuencia, es crucial hacer una consulta psicológica, en algunos casos psiquiátrica. Es muy frecuente. Les cuento una experiencia que tuve en esta pandemia. Siempre estoy en contacto permanente con los grupos de argentinos en Europa y muchos en otros países también. Y cuando se inició esto de la cuarentena, al estar en mi casa bastante tiempo, no acostumbrada a hacerlo, porque siempre mi trabajo ha sido afuera, se me ocurrió brindar un apoyo gratuito, sobre todo los argentinos que están viviendo en otros, sobre todo en Europa. Los primeros meses difíciles para Europa, que todavía nosotros no teníamos caso, por eso me focalicé más en ayudarlos a ellos. Y la mayoría de los pacientes que buscaron mi contención eran pacientes tendientes a cuestiones fóbicas, y muchos de ellos presentaban ataques de pánico.
Entonces hasta les ofrecí en su momento que podían comunicarse conmigo en esos momentos del ataque de pánico. Lo que les afectaba mucho a estos pacientes, todos coincidían en personalidades más bien fóbicas, no otro tipo de personalidades los que buscaron ayuda. Les incidía mucho el estar tan lejos de la familia. Si nos incide acá tener familiares a 100 kilómetros y no poder verlos, pensemos y en Europa en aquel momento que las muertes eran en cifras preocupantes. El temor a perder un familiar a la distancia, el no tener la contención de sus familiares, hizo que este tipo de pacientes fuesen en su mayoría los que buscaban contención. Una vez que se calmó en gran medida aquella gran crisis de Italia y España, fueron pacientes que después pudieron seguir resolviendo sus situaciones sin tanta contención. Pero bueno, fue una forma de adaptarme como psicóloga a aquella situación que atravesaban tantos seres humanos de angustia, una situación tan nueva, porque convengamos que cuando nos tocó a nosotros ya estábamos como con algunas cuestiones vistas de lo que había sucedido en Europa. Bueno, y así llegamos a ponerle una palabra a estos sentimientos nada fáciles que nos ha tocado otra vez.